Hola, ¿sabías que el atraso tecnológico y científico es proporcional a la respuesta o a la capacidad para poder hacer frente a situaciones emergentes como lo fue el COVID-19 y que cuando hay una inversión en educación, ciencia y tecnología, realmente aquellos países desarrollados que lo tienen ya en ese avance y en esa evolución lograron resultados diferentes? Eso lo apoya Guzmán Mariño, Rivera Rieta y Santos Hernández en el año 2022 con su artículo de investigación llamado Desafíos de la Investigación en el siglo XXI. Y es importante reconocer cómo la epistemología, que es pasar de la inconsciencia a la conciencia, es algo más cotidiano que científico y estructural o rígido, como no lo han hecho pensar. Realmente la investigación requiere de esa facilidad para que nosotros podamos ver esas realidades y esa cotidianidad como algo en el que podemos transformar nuestra vida y la calidad de vida de otros. Entonces, en esos saberes previos también está en qué entiendes por ese conocimiento y cómo lo aplicas en tu vida cotidiana. De hecho, la alimentación que tú preparas en casa es un conocimiento. La forma en la que te vistes es un conocimiento. La música que escuchas es un conocimiento. Y cada uno de ellos fueron dados, ya sea por tradición, ya sea por el contexto de las personas que hay a nuestro alrededor, hasta el entender hoy cómo unir carbohidratos y proteína genera altos índices de glucosa, lo que genera el desarrollo de la diabetes tipo 2, pero también la obesidad y que se perpetúe unos estados de salud en algunas personas. Pero en la medida en que nos vamos adentrando en qué es ese conocimiento, podemos estar pasando a través de la siguiente narración que les voy a realizar del saber, al conocer y finalmente al aprender, o lo que hoy también llamamos aprender, ¿cierto? Entonces, Aileen, para hablar de doña Carmen y en esa narración, yo debo de explicarles esos conceptos. Y es, ¿qué es conocer? Conocer es si yo te digo banano, tu mente inmediatamente va a hacer una relación del objeto, tú y el objeto. Esa relación que se te viene a la cabeza se llama conocer. Pero el saber es cuando yo estoy pelando ese banano y ya tengo una experiencia con ese objeto. El sentirlo en mi boca, la sensación de masticarlo, su sabor dulce, eso podríamos llamarlo conocer a esa experiencia. Pero cuando yo aprendo y cuando tengo ese banano y lo licúo con leche, estoy haciendo algo y es activar mucho más la fructosa, lo que finalmente será la glucosa y que eso es lo que hace que muchas personas pues no bajen de peso. Alguien, si me como un banano, ¿eso va a pasar? No. Es cuando nos comemos 2, 3, 4, 5 bananos o hacemos ese licuado y entendemos de que si bien la fructosa nos da energía, muchas personas consumen ese banano con ese vaso de leche después de llegar a trabajar y se acuestan a dormir. ¿Qué están haciendo? Están activando grandes índices de energía que al final solamente nuestro cuerpo recibe un 15% de glucosa o de glucosa al día y que cuando obtiene más de lo que necesita lo convierte en gas. Pero vamos mejor a esa narración por parte de la especialista en este tema tan interesante y tan revelador. Consumir azúcar. Sin embargo, hace mucho tiempo ya se ha agregado el azúcar a nuestra dieta y ahora definitivamente pensamos que los alimentos no tienen sabor si no se agrega el azúcar. Lo que le da ese sabor dulce que a nuestro cerebro le encanta. ¿Por qué? Porque genera una reacción de placer. Sin embargo, si nosotros dejamos de consumir azúcar, nuestro cerebro va a mejorar. ¿Por qué? Porque vamos a bajar un proceso de inflamación que afecta tanto a nuestro intestino como también a nuestro cerebro. Y en general los cuerpos de las personas se encuentran inflamados. El azúcar es como si le pusiéramos combustible a nuestro organismo y le obligáramos a nuestro organismo a permanecer en un estado donde está en un incendio permanente por la gran cantidad de azúcar que consumimos. El azúcar es un elemento de energía para nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros consumimos azúcar, nuestro cuerpo transforma ese azúcar en glucosa. Las células tienen que ingerir esa glucosa o permitir que ingrese. Lo que el ser humano no tenía que. Muy bien, pero ¿por qué estamos hablando de epistemología y me está relacionando la glucosa y el azúcar? Porque cuando conocemos una información, pero no la cuestionamos, no la validamos, no la contrastamos, seguimos perpetuando un conocimiento que
al final nos puede hacer mucho daño. Entonces, entre esas explicaciones que he estado buscando para poder acercar el conocimiento y la investigación del siglo XXI, la que llamamos 5.0, es que todo se da en nuestra vida cotidiana. Y me di cuenta que también el azúcar lo que hace es matar nuestras neuronas, mantener inflamado nuestro cerebro y generar un desarrollo del Alzheimer, es decir, de una pérdida de memoria. Entonces, continuando un poco con lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, ya a modo más de información, escucharemos un minutico más a esta doctora Alicia Vargas. Muy importante también esta información. Nuestro cuerpo transforma esa azúcar en glucosa. Las células tienen que incluir esa glucosa o permitir que ingrese la glucosa a la célula porque es una fuente de energía. ¿Cuándo se da lo que se conoce como resistencia a la insulina? Cuando tenemos una célula, tenemos una molécula de glucosa que ingresa a nuestro cuerpo, pero la glucosa no puede ingresar a la célula por sí sola. Necesita de un agente intermediario. Ese agente intermediario vendría a ser la insulina. Entonces, nuestro cuerpo, al percibir que hemos ingerido glucosa, empieza a producir insulina para que permita la insulina que esta glucosa ingrese a la célula y la célula utilice la glucosa como fuente de energía. Sin embargo, cuando tenemos un exceso de glucosa, y estoy hablando de que nuestro cuerpo necesita 15 gramos de glucosa al día, o de azúcar al día para funcionar o lo que puede metabolizar, cuando excedemos nuestro cuerpo transforma. Cuando excedemos ese consumo de azúcar, es donde se producen las enfermedades que les acabo de mencionar, es decir, el desarrollo de la diabetes tipo 2, el Alzheimer y la obesidad. Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar a una narración reflexiva de Doña Carmen y el cuchillo sin filo. Eso nos permitirá también entender un poco más lo que hemos venido hablando al respecto. Y además, tomar conciencia que hasta el momento la educación en nuestro país no está cumpliendo con esas funciones esenciales en la investigación. Y el Banco Mundial estima que necesitamos 11 generaciones para salir de la pobreza en Colombia. Esto por dos motivos, la baja calidad educativa y las brechas entre la educación pública y privada. Esto viene aumentando hace más de 30 años y con estos espacios de formación lo que busco es disminuir quizás esa brecha. Haciendo esa claridad, contaré la historia de Doña Carmen y el cuchillo sin filo. Y eso también vislumbra o nos quita de nuestra cara, de nuestros ojos, ese velo entre la definición de conocer, saber y aprender. Y todo esto relacionado a un concepto muy importante que es la epistemología, y en el desarrollo de ello hablaremos un poco más. Entonces, Doña Carmen tenía 78 años. Bueno, importante estar leyendo las preguntas que hay en esta diapositiva, en esta presentación, para que vayas encontrando las respuestas a medida que se va contando qué es lo que pasa con Doña Carmen. Entonces, Doña Carmen tenía 78 años de edad y tenía un cuaderno empastado con tapas rojas. Ella apuntaba ahí todo lo que aprendía. Anotaba las recetas de las mermeladas que le había dado su mamá, anotaba cómo podía hacer las diferentes bebidas o brebajes medicinales para curar algún dolor en su cuerpo. Y ella tenía algo en su mente y era que el conocimiento no solamente venía de libros, que venía de la vida misma. Y ella decía con frecuencia que ese saber no pesaba, que realmente la persona que tenía conocimiento caminaba distinto. Sus nietos solían burlarse de ella porque cuando no sabía algo, lo anotaba en la parte de atrás de ese cuaderno y decía, esto lo digo mañana. Una tarde, uno de sus nietos, vamos a ponerle un nombre, Juan, era estudiante de primer semestre y le preguntó que si ella creía que el conocimiento que tenía era igual de valioso al que él estaba construyendo en la universidad. Ella realmente lo que hizo fue mirarlo y con una sonrisa en su rostro le dijo, yo no sé si es igual, pero sé que sí. Él insistió un poco más y le dijo, ¿y uno cómo sabe que lo que sabe es cierto? Doña Carmen, pues realmente se quedó en silencio y escribió en su cuaderno en la parte de atrás, ¿cómo se sabe que lo que uno sabe es verdad? En las semanas siguientes comenzó a observar todo a su alrededor. Comparaba lo que se decía en la radio con lo que ella veía en el mercado. Leía los empaques de las envolturas de los medicamentos y le preguntaba también a sus amigas que para qué le servía ese medicamento y si sí funcionaba. Fue entonces cuando ella entendió que el conocimiento no solamente se tiene, que también se debe cuestionar, se debe comparar y se debe validar. No se trataba solo de tener saberes por saberes en su cuaderno, sino que debía construir ese conocimiento y debía de saber quién validaba y desde dónde surgía. Doña Carmen nunca estudió epistemología.
pero su curiosidad por el saber, por aprender, la hizo reflexionar sobre las formas diversas del saber, lo empírico, lo académico, lo técnico y lo tradicional. Todos esos caminos, con sus métodos, sus verdades y también sus dudas, eran parte de eso que ahora Sonia llamaba investigación. Y aunque ella no lo decía en esos términos, cada pregunta que ella había anotado en su cuaderno rojo era en sí misma esa semilla del conocimiento. Después de esto, es importante reflexionar en estas 4 preguntas que podemos resolver a partir de la narración de doña Carmen. Y es la primera: ¿qué formas de conocimiento aparecen en la historia de doña Carmen? ¿Cómo podríamos diferenciar entre saber, conocer y aprender? Tercera pregunta: ¿crees que todos los conocimientos tienen el mismo valor social? ¿Por qué? Y por último, cuando te has preguntado si algo que sabes es verdad. ¿Sí? Cuando te has preguntado si algo que sabes es verdad. Buen cuestionamiento. Entonces, empecemos a responder una a una. Sé que tú sabes de lo que te estoy hablando. Entonces, la primera: ¿qué formas de conocimiento aparecen en la historia de la carne? En la historia se identifican como mínimo 3 tipos de conocimiento. El primero es un conocimiento empírico, y este surge directamente de esa experiencia cotidiana, del día a día, del hacer con el otro. Y es cuando doña Carmen aprende sobre esas plantas medicinales observando, ¿sí? Registrando en su cuaderno, pero sobre todo observando qué es lo que hace la planta de acetaminofén, qué es lo que hace, por ejemplo, la planta de la suculenta, que más adelante les contaré un poco más acerca de ella. No es una recomendación, pero que realmente dentro de mi contexto es aplicable ese conocimiento. Y es ahí donde esta forma de conocer se llama epistemología contextual o conocimiento situado. Es esa forma válida de conocimiento desde la observación. Un segundo conocimiento que podemos observar dentro de esta narración es el conocimiento tradicional o popular. Este se transmite de manera generacional. De hecho, les decía que en este segundo conocimiento les iba a hablar de algo personal, y es que mi madre tiene plantaciones de suculentas y varios vecinos van para poder extraer de esa suculenta el aceite o el agüita de esa mata, y eso cura el dolor de oído. No es una recomendación, pero eso pasa en el contexto con los vecinos y con las personas que están en el entorno cercano. Podríamos continuar con el conocimiento intersubjetivo o comunitario, y es ese que se da a través de compartir, comparar y construir sentido desde la colectividad. Como cuando doña Carmen empezó a dialogar con sus amigas y a decirles: este medicamento para qué sirve, cómo te funciona, realmente sí hace lo que promete como tal el medicamento. Entonces, esta forma es importante dentro de la epistemología comunitaria. Partiendo de la segunda pregunta, y es esta forma de cómo podríamos diferenciar entre conocer, saber y aprender. Básicamente, nosotros ya hicimos un primer ejercicio, y fue que si yo te digo banano, saber, perdón, conocer. Si yo te digo pela el banano, muerde el banano, siente la textura de ese banano, estaríamos hablando de un saber, es la experiencia del objeto con el sujeto, y viceversa. Y finalmente, el aprender es lo que ya conocemos hoy, que puede pasar en tu organismo. Recuerden que la diabetes no escatima, si una persona está delgada o tiene kilos de más, realmente se desarrolla. Entonces es con conciencia atravesar este conocimiento. Entonces, de ahí pasaríamos a la tercera pregunta, y es que ¿crees que todos los conocimientos tienen el mismo valor social? ¿Por qué? A modo personal, no todos los saberes o el conocimiento tienen el mismo valor social, porque están atravesados por unos factores socioculturales, políticos, hasta de poder, como lo viene siendo la leche y la alimentación de los ácaros cuando la consumimos. Todos tenemos ácaros en nuestro rostro, y por eso el desarrollo desmedido en muchas adolescentes y en muchas personas del acné. Independientemente que lo creas o no lo creas, esto es algo que te puede poner en tela de juicio sobre esas tradiciones que has venido perpetuando en tu vida y que hoy pueden ser algo distinto con esa información que está llegando a ti. Finalmente, hay una última pregunta, y es: ¿cuándo te has preguntado si algo que sabes es verdad?
Pues esa pregunta nos promueve una reflexión infinita y sobre todo pensar desde lo crítico sobre esa certeza de saber. Y aquí es donde podemos ver a Piaget, alguien que revoluciona realmente la educación, y es porque él destaca que el conocimiento no es inapto, es decir, no es algo que se da porque sí, sino que él se construye activamente con otros y que ese también se reequilibra cuando hay un conocimiento, digamos, una relación entre la teoría y la realidad, donde ambas conversan y no hay ninguna, digamos, obstrucción en él. Cuando no hay una relación en la teoría y la realidad es cuando nosotros entramos a investigar qué es lo que está pasando. Y eso no solamente se investiga en grandes laboratorios con gran cantidad de personas, sino también en nuestro contexto particular, 2, 3, 4, 5 personas. En la investigación cualitativa, que en espacios más adelante hablaremos, digamos que en la investigación cualitativa nos preocupamos es por el sujeto, por esa persona en especial. Y si esa persona comparte esa necesidad o esa solución de un problema en específico. Pero no nos desviemos, estamos hablando de epistemología, de conocer, de saber y de aprender. En investigación, evaluar ese conocimiento, y más si es verdadero, implica una evidencia, implica que se pueda replicar, que yo pueda compararlo con otras perspectivas o con otras visiones diferentes. Y está abierto a un diálogo intersubjetivo, es decir, de muchas personas, porque la investigación cada vez nos está diciendo que se requiere unir la tecnología para acercar ese saber verificado a lo particular, que eso atraviese el ser de todas las personas. Entonces, no siendo más, ¿qué es realmente la epistemología? Es ese conocimiento que ha sido definido históricamente como un conjunto organizado de ideas, de saberes, de creencias, de prácticas, y eso nos permite comprender, interpretar y transformar la realidad, ¿cierto? Sin embargo, esa noción no es universal. Realmente nosotros esta definición la ha dado Kano en el 2012, en el año 2012, pero realmente nosotros podemos decir que la epistemología es un conocimiento que se ha construido socialmente y que está atravesado, así como toda nuestra columna vertebral, por la cultura, por el lenguaje, por el poder, por lo que queremos transmitir de manera científica y comprobada. Pero que eso todo el tiempo puede ser investigado, comparado y llegar a nuevas verdades, ¿cierto? Porque no hay una verdad absoluta, es una verdad que se construye. De hecho, Piaget, ya con esa construcción del saber que nos ha dado anteriormente y que les expliqué, también él plantea que ese conocimiento sea interacción entre el sujeto y el objeto. Y que desde esa visión cualitativa, es decir, de cada uno, en este caso de él, reduce esas verdades absolutas y teje una interpretación y una evidencia de nuevos significados. Esta perspectiva también puede darse desde la investigación cuantitativa, ¿cierto? Acá no estamos ni poniendo una investigación más arriba de la otra, no. Realmente estamos hablando de que la epistemología es importante y que es aplicada en la investigación, ¿cierto? Por su parte, desde la perspectiva cuantitativa, el conocimiento es el resultado de un proceso sistemático y que eso se puede verificar. ¿Cómo son las encuestas, por ejemplo, de la DIAN? Edad, peso de cuántos niños hay en los hogares, cuántos adultos, cuántos niños están creciendo, que realmente está disminuyendo la natalidad, que eso va a influir en un presente y en un futuro con relación a la ocupación del espacio del territorio colombiano, a cómo damos respuesta al mercado, a la misma respuesta en el campo. Entonces, me voy y esas respuestas, que son números, que son cifras, también representan a una persona y una explicación de esa cifra. Entonces, es válida ambas investigaciones o tipos de investigación que les estoy mencionando. Investigación cualitativa, cuantitativa o mixta. Pero volvamos a situarnos. Estamos hablando de epistemología. Y aquí es donde, en esta diapositiva, les muestro a una chica o a una persona que se está echando crema de manos. Y si yo les dijera que podemos pasar de la inconsciencia a la conciencia con la epistemología en el siguiente ejemplo, que es real, pero que lo puedes poner en tela de juicio consultando, investigando más a profundidad. La mayoría de productos que utilizamos tienen parabenos. Los parabenos son los derivados del petróleo. ¿Por qué le echan derivados del petróleo a crema de manos, champú, acondicionador,
cremas faciales, contorno de ojos, maquillaje, entre otros, porque es un conservador o preservador de ese producto más económico que otros en el mercado. Entonces, esa preservación de ese producto es a través de este compuesto. Pero, ¿qué genera a largo plazo el estar utilizando este tipo de productos? Realmente nos puede producir cáncer. Cáncer en diferentes órganos, como también cáncer de piel, entre otros. Entonces, haciendo una claridad de lo que les acabo de mencionar, es importante que nosotros nos demos cuenta de que podemos pasar de ser prisioneros, como dice Bunke, a utilizar una filosofía desde el cómo se construye ciencia, adoptada desde la conciencia, desde lo que nos importa y es en un día a día. Que conocer la epistemología nos permite pasar de esa suposición o de será verdad o no verdad a realmente corregir esos saberes que hoy están mandados a recoger por las múltiples pruebas que ya se han hecho y que aún no hay una respuesta de nosotros y de otras personas efectivas para contrarrestar esta situación, ¿cierto? Al mismo tiempo, nos fuerza a entender los términos que empleamos y eso cómo incide en nuestra vida cotidiana. Podríamos decir que otro beneficio de la epistemología, que es ese conocimiento científico de causa, de cómo se produce la ciencia, cómo se produce ese aprendizaje real, es tener como ese bisturí crítico para prevenir el dogmatismo. ¿Qué es el dogmatismo? Esas estructuras que nos han ingresado en nuestra cabeza como verdades absolutas, que ahora nosotros podemos deconstruir gracias a la tecnología, gracias a la ciencia, pero sobre todo a nuestra capacidad cognitiva para poder tomar un camino, una postura y una verdad en la construcción de tu proyecto de vida y de tu vida en general. La epistemología nos permite mejorar esa estrategia en la investigación para proceder con mayor cuidado, con mayor rigurosidad y desplazar todo el tiempo nuestra visión en el resultado, no, en la situación a resolver. Si yo me centro en eso, en esa situación, voy a poder enriquecer no solo con otras teorías, y acumular esas otras teorías, sino generar una nueva que esté basada en lo que les hablaba la conciencia. ¿Vale? Y eso también abre nuestro horizonte y enriquece los horizontes de otras personas, como bien lo hemos visto en este espacio formativo, ¿cierto? Entonces, la epistemología nos ayuda en ese apoyo de ese diseño y la ejecución de esos trabajos académicos. ¿Por qué? Porque cualquier trabajo que yo haga en la universidad, si no tiene un principio epistemológico, es decir, científico, de que es algo comprobado, pues realmente no se da una concepción de que es algo riguroso, que es algo que realmente tiene una comprensión investigativa. Entonces, usualmente en la investigación podemos encontrar la epistemología, que es ese saber, en el marco teórico, pero realmente en la vida misma todo el tiempo hacemos epistemología, ¿cierto? Siempre y cuando tengas los ojos bien abiertos y la mente bien dispuesta para derribar aspectos que nos han dicho que son verdad, pero que hoy sabemos que pues, carecen de ciertas verdades a la vida y a la cotidianidad nuestra o a la realidad de hoy. Esa epistemología también nos ayuda a explicar en las diferentes investigaciones o trabajos académicos la naturaleza y la obtención de esas teorías desde la ciencia, desde esos medios para determinar que algo es válido, que es correcta la formulación del método científico y que son válidos también esos razonamientos que debemos utilizar. No siendo menos importante, quiero contarles que si hoy nos hemos preguntado por la epistemología como esa rama de la filosofía que se ocupa de los elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y valores del mismo, también nos está convocando a que nos quitemos, como les mencionaba, ese velo, a que abramos la puerta, a que pasemos del mito al logos, de las suposiciones a la razón, pero no desde eso que yo veo alejado de mí, sino que yo veo cerca de mí, porque me toca, porque siento, porque lo que pasa en mi entorno me duele. Y si hoy nos preguntamos por el conocimiento, en el próximo encuentro nos preguntaremos para qué investigamos. Y si bien ya construimos
todo un mundo de razones, entraremos mucho más a profundidad en eso, para qué investigamos. Finalmente, hay unas referencias que fueron tomadas para poder construir, y en el mensaje anexo te dejo información de mis redes sociales y más valor que pueda aportar en el ámbito de la investigación.